mis queridos estudiantes, espero que se encuentren todos muy bien junto a sus familias. Hoy comenzamos una nueva clase de biología en segundo medio. Hoy corresponde la clase número 4 en la unidad número 3, genética. Esta es la última clase de esta unidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es explicar sobre los procesos de herencia genética aplicando los principios básicos de la herencia propuesta por Mendel. Esta clase corresponde a la semana del 9 al 13 de noviembre y que les habla su profesora Priscila Yáñez Jara. Antes de comenzar, vamos a revisar la actividad de la clase pasada, en la cual ustedes debían realizar un esquema sobre la información de la herencia genética. Recuerden que cuando yo les doy estas actividades las deben crear ustedes, no sacarlas o copiarlas de internet, ¿ya? Porque ahí vamos a empezar a tener problemas con respecto a eso. Recuerden que después que suben su actividad, después que hacen su actividad, deben sacar la foto y subirla a la página del colegio. Acá yo les di bastantes ejemplos, 3 ejemplos diferentes de cómo hacer un esquema. Así que algunos quedaron bastante buenos. La materia de esta semana corresponde a Mendel y su trabajo. Esta materia es bastante extensa, tiene ejercicios, pero solamente nosotros nos vamos a enfocar a ciertos puntos ya y en cosas generales para que no se vayan a asustar. Recuerden que en su cuaderno debe estar escrito el objetivo, fecha y número de clase, título del tema, la materia y luego la actividad. Comenzamos con la materia herencia y genética. Dice que la genética estudia la herencia de caracteres determinados por genes y alelos. La herencia estudia la transmisión hereditaria de los seres vivos a través de la reproducción. Los alelos que forman parte de la genética constituyen el genotipo, el cual es una característica hereditaria no visible que el ser vivo hereda de sus progenitores. La herencia de caracteres fue explicada por Mendel por medio de la ley de uniformidad, segregación e independencia. En este caso, ahí era una E. El fenotipo es el que se hace visible en el individuo y el genotipo es una manifestación interna, puede ser dominante o recesivo. En este caso, yo acá les voy a explicar solamente la primera y la segunda ley. Ya la tercera la vamos a dejar aparte por el momento. Ahí tenemos a Mendel, Gregor Mendel. Dice que es considerado como el padre de la genética. Este científico realzó experimentos que permitieron aclarar elementos fundamentales de esta. Fue quien acuñó algunos de los términos más conocidos de la genética, como son los términos dominantes y recesivos. En este caso se refiere con las características que son dominantes y características que son recesivas. Hay características que son dominantes que aparecen al tiro cuando se produce la herencia genética y otros caracteres que aparecen con el tiempo y se le llaman caracteres recesivos. Ejemplo, dominante. Si mis papás son rubios de ojos azules y yo también salí rubia de ojos azules. Entonces ese es un carácter dominante porque se vio al tiro. Pero si mis papás, no son rubios y ninguno de los dos tiene ojos de color, pero yo nací con ojos a lo mejor de un color diferente a ellos. Si yo empiezo a ver el árbol genealógico hacia atrás, lo más probable es que mi abuelo o bisabuelos hayan tenido los ojos de colores. Y ese es un gen recesivo, que se puede saltar generaciones para poder aparecer. Ya, entonces decía que son los términos dominante y recesivo, que son factores de la herencia presentes en las características y rasgos hereditarios en los organismos, todo esto a través de las 3 leyes de Mendel. Como les decía, solamente vamos a mencionar 2. Dice que Mendel realizó experimentos en los que utilizó las plantas de arveja o guisantes. Acá tenemos las plantas de arvejas, ya en el cual él determinó diferentes características. El color, que podían ser amarillas o verdes, la textura de la semilla, que podía ser lisa o rugosa, el color de la vaina, que podía ser verde o amarilla, la forma de la vaina, que podía ser hinchada o hendida, el color de la flor,
que podía ser púrpura o blanca, la posición de la flor, que podía ser axial o terminal, ya terminal es cuando van arriba las flores, y longitud del tallo, que podía ser largo o corto. O sea, utilizó dos tipos de plantas de alberja con estas características. Él hizo cruzamientos ya a través de sus plantas de alberjas. ¿Por qué utilizó esta planta? Dice que la planta de alberja es hermafrodita. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene tanto órganos femeninos como masculinos. Dice, además, las estructuras reproductivas de su flor generalmente están encerradas por los pétalos, incluso cuando están maduras. Por lo tanto, esta especie habitualmente se autopoliniza. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que como sus pétalos están tan juntitos, no dejan que otros, cuando se llama otro polen de otra planta, venga a polinizar esta flor. Por eso se autopoliniza. Por eso que Mendel utilizó esta planta, porque al autopolinizarse, la planta siempre tiende a ser pura. A eso se refiere. Dice que Mendel autopolinizó las plantas con las que trabajó y obtuvo líneas puras con las 7 características que vimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, ¿qué él hizo? Si tenía plantas que eran con flores blancas y la otra eran con flores púrpuras, él los autopolinizó. A veces hizo en la misma flor blanca, en la misma flor púrpura, y después las hizo cruzadas. Llevó polen de una planta a otra y también vio sus resultados. Tenemos la primera ley de Mendel, que se llama ley de uniformidad. Dice que esta ley nos dice cuándo se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos. Todos los híbridos de la primera generación serán iguales o tendrán características bastante similares. Y acá tenemos el experimento. Si tengo una arveja amarilla, ya que su gen dominante es el amarillo, y una arveja que es verde, pero su gen es recesivo, al cruzarse va a salir una arveja dominante, pero heterocigota. ¿Qué quiere decir esto? Que el gen recesivo aquí no aparece, por ende, el amarillo es el dominante. Pero si se dan cuenta, las letras, cuando es dominante son letras mayúsculas, cuando es recesivo son letras minúsculas. Al cruzarse, si hay una letra mayúscula con una letra minúscula, se llaman que son heterocigotos. Dice, Mendel utiliza una especie de chícharos o arvejas, según donde salga el texto, que producían semillas amarillas con gen dominante y otras que tenían un gen recesivo que se producían semillas verdes. Por lo tanto, el alelo llamaremos A, daba el color amarillo por encima del alelo A, que era el verde. ¿Ya? El producto del cruce eran plantas que producían semillas amarillas. La segunda ley de Mendel, ley de la segregación, dice que debe existir la separación del alelo de cada uno de los pares para que de esta manera se transfiera la información genética al hijo. Un alelo es la variante genética. Cada padre aporta un alelo que se separa de cada uno para formar un individuo de una nueva generación. En este caso, la ley de la segregación decía que cuando yo cruzo, en este caso, tengo los padres, hago el cruzamiento, ¿cierto? Y nos aparecían los heterocigotos. Si yo esta primera generación la vuelvo a cruzar, ya, ahora me va a aparecer el gen recesivo, como sale ahí. Crucé dos heterocigotos y me aparece un gen 100% dominante, que es el amarillo, dos heterocigotos, y me aparece ahora el gen recesivo, que es una línea pura. Entonces él decía con la ley de segregación que después de la segunda generación empezaba a aparecer los genes recesivos. Como les decía, la tercera ley no la vamos a mencionar, ya vamos solamente a ver las dos primeras para que sea más sencillo de entender. La actividad de esta clase dice que en tu cuaderno o en una hoja de blog, ya lo que sea más conveniente para ustedes, deben realizar un afiche pero bibliográfico sobre Mendel y sus leyes. Aquí las pueden mencionar solamente. Pueden mencionar dos o pueden mencionar las tres, que igual van a aparecer en su libro. Dice que el afiche debe contener la siguiente información.
Lugar de nacimiento del personaje, en este caso Mendel, ¿dónde nació? Nombre completo del personaje, nombre de los padres del personaje. ¿Cuáles son los nombres de los padres de Mendel? A eso se refiere. Nombre y describe las leyes de Mendel. Y este afiche bibliográfico debe tener imágenes del tema y explicar el experimento de la planta del guisante, que es lo que le estaba explicando al principio. Acá les doy cómo debería ser un afiche, las cualidades que debería tener, y recuerden que después de hacer su afiche deben sacarle una foto y subirla a la página del colegio. La autoevaluación fue difícil aprender la materia de esta clase, espero que haya sido sencilla, ya que fue cosas teóricas muy sencillas. Ya lo más complicado es cuando se deben hacer ejercicios con las leyes de Mendel, ya, pero eso no lo vamos a poder hacer ahora porque es bastante complicado poder explicarlo a través de un video. La materia se encuentra disponible en el libro de biología de la página 195 hasta la 209, ya, para que puedan hacer su afiche bibliográfico, pero también hay cosas que deben sacarla de internet. También les doy un video de cómo hacer un afiche para que les quede bastante lindo y que parezca un afiche, ya, y así obtener una buena nota. Y además les doy 2 videos de apoyo para poder complementar la materia, para que sea mayor o más fácil de entender. Recuerden que si tienen duda o consulta me pueden escribir al correo electrónico o al WhatsApp, como lo hacen varios de ustedes. Puede ser por el grupo o internamente. Recuerden que los libros se encuentran en forma digital en la página del colegio. Y en la misma página está el link Sube tu tarea, en la cual deben subir esta actividad, que tienen hasta el domingo para subirla. Bueno, mis queridos estudiantes, que tengan una muy linda semana. Sigan cuidándose en familia. Les mando un abrazo virtual. Y nos vemos en una próxima clase de biología. Adiós.